Bueno, no me siento mejor. Puebla también. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor presidente, secretarios, gobernador. Muy buenos días, Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón. Referente a esta situación de la migración, bueno, voy a retomar un poquito lo que usted ayer mencionaba de lo del fentanilo, que lo quieren meter en este caso en las campañas, en la agenda de campañas ahí de Estados Unidos, pues digamos como una manera de presión para México. Ahorita que usted ha expuesto todo este esfuerzo que se ha venido haciendo precisamente para apoyar y de alguna manera hacer justicia a los migrantes que pues han estado de alguna manera en sus países de origen, no han tenido esa atención a las causas. ¿Cómo ustedes van a trabajar precisamente para evitar que estas presiones afecten a todo el trabajo que han venido haciendo? Ese sería mi primer planteamiento, porque a final de cuentas se pone en riesgo todo el esfuerzo de justicia pues para estas personas que pues están buscando bienestar, y en este caso retomar lo que usted decía, atacar las causas de la migración, pero también de la violencia y en este caso de la falta de justicia para ellos. Bueno, yo creo que lo mejor es informar sobre lo que se está haciendo, que se conozca cómo estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos para atender tanto el tema migratorio como lo del tráfico de drogas y en especial lo del fentanilo. Vamos a estar constantemente informando. Ayer se hizo para demostrar de que habían mentido en un reportaje, porque siempre charolean de que se trata de medios muy prestigiados, muy famosos del extranjero, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y como si no mintieran, como si fuesen medios objetivos, profesionales, que no estuviesen también sometidos a los intereses creados, ya sea de esos países o de poderes transnacionales, hegemónicos. Entonces, vamos a estar aclarando constantemente para informar a los mexicanos y a estadounidenses, porque cada vez se sabe más sobre nuestro país y son muchos, podríamos hablar de millones los que en el extranjero ven estas mañaneras y están pendientes, sobre todo nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces vamos a seguir así, informando. ¿Qué es lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio? Son dos cosas fundamentalmente. Primero, que se invierta más en países pobres, en donde la gente no tiene opción, no tiene alternativas y se ve obligada a emigrar. Eso lo estamos sosteniendo desde hace años, el que se invierta en Centroamérica, en países del Caribe, en países de América Latina,
nos ha costado mucho el que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo estas acciones. ¿Cuánto ha invertido a la fecha el gobierno norteamericano de lo que se comprometió? Como hemos estado cuestionando que se habían comprometido el gobierno anterior del presidente Donald Trump a 4,000 millones de dólares y no se invirtió esa cantidad. Y con el presidente Biden, pues una cantidad similar. Pero ayer recibí el reporte de que tienen una inversión, como hemos estado planteándolo, de 400 millones de dólares en Centroamérica. Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica y en el Caribe en programas para el bienestar de la gente. Se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y estamos invirtiendo alrededor de 150 millones de dólares en apoyo a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, porque no podemos predicar, hablar, sin poner el ejemplo. Por eso se está avanzando. Yo quiero dejar de manifiesto que el presidente Biden está totalmente de acuerdo con nosotros en esta política. El lunes va a estar nuestra representante para la cooperación internacional, Laura Carrillo, va a estar en Guatemala con el embajador de Estados Unidos en México. Y de ahí van a visitar Washington, tienen reuniones con ese propósito de que haya recursos suficientes. Está demostrado que donde aplicamos los programas de bienestar se atempera, se reduce la migración, porque la gente no va a Estados Unidos por gusto, va por necesidad. Entonces, eso lo estamos atendiendo y estamos convenciendo, y ya hemos avanzado mucho, porque hay una buena disposición y son muy sensibles los asesores que apoyan al presidente Biden. Él tiene mucha voluntad de trabajar este tema y sus asesores también han estado ayudando, porque les decimos, hay 4 maneras de ayudar y ellos han estado optando por 3 y nosotros insistimos en la 4ª, siempre 4, siempre la 4ª. La primera es que ellos dicen, tenemos desconfianza de los gobiernos, porque podemos enviar los recursos y no llegan. Nosotros decimos, hay que confiar en los gobiernos. No todos los gobiernos son corruptos en los países de Centroamérica, del Caribe, pero hay esa desconfianza. Segundo, ¿qué es lo que más hacen, en lo que más confían?
les dan dinero a las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil. Nosotros le decimos, eso no llega a los beneficiarios, porque hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, o de la sociedad civil, que ya tienen esa actividad como un modo de vida para asesores, profesionales, burócratas. Entonces les dan a esas asociaciones el dinero y lo que hacen es que distribuyen ese recurso pagando sueldos a expertos, rentando oficinas, comprando vehículos último modelo. Y ahí se quedó en el aparato burocrático el dinero y no le llega a la gente. Pero ellos traen mucho eso. Bueno, es un asunto mundial. Así también operan. Esto desde el periodo neoliberal se empezó a extender. Así también se opera en la ONU, donde supuestamente lo más eficaz y lo más confiable son las organizaciones no gubernamentales. Y hay cientos, miles que se crearon, que sustituyen las funciones de los gobiernos, que se constituyen de manera legal, legítima, mediante procesos democráticos. Entonces, son como gobiernos paralelos. Claro, hay organizaciones de ese tipo que tienen un doble propósito. En apariencia es para ayudar a la gente, para lo ecológico, para derechos humanos, pero también tienen otra función, que es la de informar a quienes les dan los dineros. Hacen labor no de inteligencia, de espionaje. Entonces, eso nosotros decimos, no funciona. Ya lo hemos observado en Centroamérica, hemos visto, por ejemplo, van a ciudades de Centroamérica y se hospedan en los hoteles los integrantes de estas asociaciones de más lujo, y carros último modelo y prepotencia, y están rodeados de atenciones y de privilegios. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero, dicen, vamos a promover inversión, que empresas estadounidenses o empresas canadienses inviertan en Centroamérica, inviertan en el Caribe, y así se van a generar empleos, y de esa forma pues ya la gente no va a emigrar. Pues sí, nada más que eso lleva tiempo.
Y nosotros les decimos ya para cuando esas empresas empiecen a contratar mano de obra, a generar empleos, pues ya vamos a estar muertos, como decía Keynes. Entonces eso, claro que es lo ideal. Si hay inversión y se establecen empresas, pues hay trabajo y ya no hay necesidad de salir de las comunidades, de los pueblos, de los países a buscar trabajo a Estados Unidos. Entonces decimos, sí, está bien, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, el planteamiento 4 es, a ver, ya tenemos un modelo que se aplica en Centroamérica, un ensayo en donde de manera directa se le apoya a los productores para que siembren, para que cultiven su tierra. Y de esa manera no se vean obligados a emigrar. O se les apoya a los jóvenes en capacitación, un año se les da, como sucede en México, se les contrata como aprendices y se les paga un salario mientras se están formando en empresas, en comercios, en el campo. Y de esa forma ellos tienen opciones, tienen alternativas. Bueno, en eso vamos avanzando, porque, repito, hay muy buena disposición y hay sensibilidad con el gobierno del presidente Biden. Yo espero que esos 400 millones se puedan convertir en 4,000. Y ya tenemos evaluaciones de que funciona. Y eso atempera, disminuye el flujo migratorio. Vamos a seguir en eso. Lo segundo, que es muy importante, es lo que aquí Marcelo expuso. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos y en especial el gobierno del presidente Biden abre esta posibilidad de que el que quiera trabajar en Estados Unidos pueda hacer un trámite legal y no arriesgarse confiando en un traficante de personas, en un pollero, en un coyote, que por $5,000, $7,000 se compromete a dejarlos en la frontera del lado estadounidense. Pues eso es incierto y sobre todo muy riesgoso, y antes pues a lo mejor era la única posibilidad que existía para llegar a Estados Unidos, al llamado sueño americano. Hace unos días me contaron que en San Francisco, paisano que tiene su taquería, estaba platicando con otro paisano y le dice, oye, vámonos ya de regreso a México. ¿Qué sueño americano ni qué nada?
ahora es el sueño mexicano. Ahora es el sueño mexicano. Ya ven cómo me dicen, que no lo voy a repetir aquí. Ya están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo. Vámonos. Es una plática así. Entonces, nosotros agradecemos mucho al presidente Biden que haya abierto estos caminos legales. ¿Qué les digo a nuestros hermanos centroamericanos, del Caribe, de otros países de América del Sur, de Latinoamérica, de que vayan a las embajadas de Estados Unidos, porque hablamos con los responsables de estos programas en la Casa Blanca, habló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que en las embajadas, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en todos los países donde hay una representación de Estados Unidos, sea una embajada, sea un consulado, ahí los diplomáticos estadounidenses de esas embajadas, de esos consulados, den toda la información, porque existe esta aplicación a la que hizo mención también Marcelo, pero pueden ir a estos centros, a estas embajadas, y ahí van a tener información. Además, ya se acordó de que en Guatemala va a haber un centro especial con este propósito y otro en Colombia, así es, Guatemala y Colombia, con el mismo propósito. Y decirles que bueno, nosotros los vamos a cuidar si ya están en territorio mexicano, porque son nuestros hermanos, los comprendemos, porque necesitan vivir y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, pero también informarles de que estos trámites legales no proceden si los hacen en México, es decir, si ya decidieron llegar a Estados Unidos por México, ya no procede el trámite para poder llegar de manera legal. Eso también aclarar, ¿sí? Y decirles que nosotros vamos a cuidarlos, pero sí hay riesgos, muchos riesgos. No solo es esto que nos dolió tanto de Ciudad Juárez, muchos riesgos en la transportación que estamos cuidando, porque en trailers, en cajas de trailers, trasladan a 300, 400 sin ventilación. Y lo otro también, secuestros de la delincuencia organizada que estábamos ahí atendiendo. Ahora tenemos otra vez problemas en Matehuala, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes. Entonces, si existe
esta opción, esta posibilidad. Hay que utilizarla y nosotros vamos a estar pendientes para que no se burocratice el mecanismo, que no se haga la solicitud y se lleven muchísimos tiempos para autorizar que puedan estar en Estados Unidos. Nosotros vamos a estar pendientes de que se agilicen los trámites, que nos ayuden de esa manera, pues internalizando toda esta información y también socializándola, difundiéndola con paisanos, que se conozca que existen estos mecanismos y vamos a estar pendientes. Eso es por lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. Lo segundo, que es interesante, es lo del fentanilo, como lo de ayer. Les informo, estuvieron legisladores de Estados Unidos con nosotros en un plan de cooperación, serios, responsables, no politiqueros, no de esos que andan solo buscando votos, como sea, mintiendo y manipulando, ¿no? Bueno, vinieron de los dos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Nos reunimos y me pidieron de que interviniéramos con el gobierno de China para que se controlara lo de la llegada de fentanilo de Asia, suponiendo de que el fentanilo se enviaba de Asia y en especial de China. Entonces le escribí una carta al presidente de China, que siempre ha tenido con nosotros un trato respetuoso. Me acuerdo, y no nos vamos a olvidar, del apoyo que recibimos del gobierno de China cuando la pandemia, que no teníamos equipos y ellos nos mandaron equipos de protección a médicos, enfermeras, nos mandaron ventiladores, vacunas. Se lo vamos a vivir agradecidos, vamos a estar siempre agradecidos con ellos. Bueno, entonces, como hay esa relación de amistad, México tiene relaciones de amistad con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Bueno, le envié una carta para que nos ayudaran, pues informándonos de cargamentos de fentanilo que salen de puertos de China hacia México y explicándole que pues es una situación humanitaria, independientemente de las diferencias que puedan tener entre el gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos o con cualquier gobierno, pues se trata de la vida de muchas personas. Por el fentanilo pierden la vida cada año 100,000 personas en Estados Unidos, y la mayoría jóvenes.
Entonces, todos tenemos que ayudar. Es una cuestión humanitaria. Entonces, contestaron de que ellos no importaban, o mejor dicho, que no exportaban y que fentanilo, que no tenían registros y que si nosotros podíamos ayudarles, también en muy buenos términos, a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, en un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó. ¿De cuánto era el cargamento? De una vez vamos a dar a conocer lo general, ya lo específico más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en lo general le voy a pedir al almirante Ojeda que nos informe. Algo muy general. Sí. Algo muy general. Hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo cierta duda, los perros marcaron algo y nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Esto se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo o una investigación muy profunda porque es algo muy serio. Y ayer precisamente viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS. Volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Esa es a grosso modo lo que se va a hacer. Ya después se haría la información más explícita, ¿no? ¿De dónde exactamente? De China. ¿De China? ¿Pero de algún Shanghái? ¿Perdón? ¿Shanghái, algún puerto? Creo que es Busan, algo así. No tengo ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur y de ahí a Lázaro Cárdenas. ¿Perdón? No. ¿Cuándo llegó este buque? No tengo la fecha, pero ya tiene días, tiene algunas semanas. Porque esto el procedimiento no es sencillo, pues, para detectarlo, pues.
En total, ¿cuánto sería del cargamento? O sea, de No o sabemos. tendrían que separarlo, digamos. No sabemos. Dijimos general, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ya después, porque si no... Déjenos la segunda pregunta. Y vamos a enviar una carta, ¿sí?, al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque eso nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos, ¿no?, no tengan elementos, que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto, y además que no engañen, porque son muy mentirosos, tanto algunos políticos de Estados Unidos como los medios de información en Estados Unidos, mentirosos, porque han hecho creer a mucha gente, a millones de estadounidenses, que los migrantes llevan fentanilo a Estados Unidos, que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos, cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar. ¿Que no? Estados Unidos se fundó con migrantes. ¿Quiénes en Estados Unidos no son migrantes? ¿Y qué? Cuando llegaron, ¿llevaban droga? ¿No iban a trabajar? ¿No iban a contribuir a que se convirtiera Estados Unidos en una gran nación? Pero como hay tanta manipulación, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad si no se enfrenta, si no se combate esa mentira. Pero lo que estamos viendo en las encuestas es de que muchos millones piensan que los migrantes son los que llevan la droga a Estados Unidos. Entonces vamos a estar aquí informando sobre este tema y repito, hay muy buena relación con el gobierno del presidente Biden. Pues cuando tengamos todos los elementos, la carta y un anexo con el expediente, con las pruebas. No, al presidente de China. Salió de Qingdao, China. A ver, dígalo usted. Es de Qingdao, China. Sí, nada más que también adelantamos, el contenedor no se abrió en Corea. O sea, pasó el barco, pero el contenedor no se abrió. O sea, desde que salió el contenedor de China, venía ya con este producto. Lo está haciendo, bueno, quedamos en el compañero. Vamos. Compañera.
Tú, sí. Es que él es. Gracias, Puebla. muy buenos días a todos. Bienvenido a Puebla, presidente. Preguntarle, hace unos días vimos muy activo al gobernador Sergio Salomón en Ciudad de México, en el gobierno que usted encabeza, haciendo algunas gestiones para el Estado, pero una principalmente que es por la que le quiero preguntar es sobre la devolución de un crédito fiscal que impuso el SAT durante el gobierno de Rafael Moreno Valle por una presunta evasión fiscal. El monto es por 2.600 millones de pesos. Quiero preguntarle, presidente, si su gobierno está en posibilidad de hacer esta devolución total de este crédito que le planteó el gobernador al Estado, saber si se va a hacer a través de especies, si se va a hacer a través de recursos o en obras. Esa es una primera pregunta. Sí, estás muy informado. Sí, me lo planteó el gobernador. A lo mejor tú puedes responder. Nosotros estamos ayudando al gobernador, porque ayudar al gobernador de Puebla pues es ayudar al pueblo, o sea, a los poblanos. Entonces, di instrucciones que lo atendieran sobre este tema y ahora les voy a informar. ¿Cómo vamos? Gracias, presidente. Efectivamente, ya se retornó el 75% del crédito, alrededor de 1.900 millones de pesos, y seguimos gestionando con el señor presidente, que me ha dado instrucciones de que pueda generar algunos otros tipos de proyectos por medio de las dependencias adecuadas para ver cómo se puede seguir apoyando a Puebla, cosa que agradecemos mucho y estoy seguro de que no solamente recuperaremos eso, sino que el apoyo del gobierno federal será aún más grande como viene siendo hasta ahora. Gracias. ¿Cuánto te han devuelto? 1.900 millones, señor presidente. Gracias. Y la segunda pregunta, presidente, pues Puebla no es ajeno a la efervescencia política que se vive ya a nivel nacional. Preguntarle, sobre todo porque hay actores políticos en la entidad que se han adelantado ya a empezar a promocionarse para la gubernatura del Estado, pero han utilizado su nombre y han utilizado incluso su cercanía con usted para decir que pues ellos son los favoritos. ¿Usted tiene favorito en Puebla, presidente, o favorita? No, sí tengo como 6 millones de favoritos. Esa es la población de Puebla aproximadamente. ¿Cuánto es la población? Sí, todos son mis favoritos. 6 millones. ¿Qué le diría a aquellos que se están promocionando con su... No me meto en eso, no. Le tengo mucha confianza a la gente, a los poblanos. El pueblo es sabio, no le gusta a los conservadores cuando lo digo. Un intelectual de los conservadores dijo que no era cierto que el pueblo fuese sabio, que el pueblo era ya lo peor. No exagero, y es de esos afamados intelectuales. Yo no comparto ese punto de vista. Yo le tengo mucha confianza al pueblo. Además, ¿cómo no le voy a tener confianza al pueblo? Si el pueblo es el que me ha sacado adelante siempre. El pueblo es el que me ha sacado a flote, porque el pueblo es mucha pieza. Entonces, le tengo confianza a la gente y en procesos de elección, pues es el pueblo el que va a decidir. En todos los casos. Ya no hay dedazo, no hay tapado, no se permite utilizar el presupuesto público, que es dinero del pueblo, para apoyar a ningún candidato, a ningún partido. Todo lo que existía desde
cuando menos la época de Porfirio Díaz, porque ahí nació el tapado, él creó lo del tapado, cuando no podía reelegirse la primera vez que llega a la presidencia, porque había llegado con la bandera de la no reelección. Entonces, el primer periodo, pues ni modo que modificara la Constitución. Y que se reeligiera. Entonces, ¿qué hizo? Impulsó a su compadre, a Manuel González, que por cierto estuvo aquí luchando y aquí perdió el brazo. No en la batalla de Puebla, sino un año después, cuando el sitio de Puebla, que si no me equivoco fueron 62 días de resistencia. Y estuvo Porfirio Díaz en esa batalla y estuvo Manuel González y ahí perdió el brazo, por eso le decían el manco. Entonces, lo impulsa, pero habían otros, como 10 aspirantes, y Porfirio Díaz guardó silencio. Ya cuando se iba acercando la fecha, pues ya dio la línea a todos sus hombres fuertes que tenía en los estados, jefes militares, gobernadores, de que debía ser el candidato Manuel González, y empezaron a llegar los telegramas. Por eso es el primer tapado de San Luis Potosí. Aquí todos estábamos con Manuel González. Y otro telegrama de Campeche. Aquí en Campeche vemos con simpatía a Manuel González. Y otro telegrama, a lo mejor de Nuevo León o de Chihuahua. Aquí todos con el manco. ¿No habrá Entonces, tapados en ninguna de las sucesiones? Eso era, pues, ahí se creó lo del tapado, que hasta hace poco, acuérdense, bueno, los de más edad, pero esto es bueno para los jóvenes. El presidente en turno era el que decidía quién lo iba a sustituir. Entonces, Miguel de la Madrid, por no irnos tan atrás, decidió que iba a ser Salinas. Antes, López Portillo decidió de que iba a ser Miguel de la Madrid. Antes, Echeverría decidió que iba a ser López Portillo. Antes, Díaz Ordaz decidió que iba a ser Echeverría. Antes, Ruiz Cortines, no, Adolfo López Mateos, decidió que iba a ser Díaz Ordaz. Antes, Adolfo Ruiz Cortines decidió que iba a ser Adolfo López Mateos. Así era. Bueno, ¿y cómo le hacían? Decía en ese entonces el finado Fidel Velázquez: nadie se mueva, el que se mueve no sale en la foto. Entonces, todos callados, pura simulación. Y ya cuando llegaba el momento, iba don Fidel a la oficina del secretario, como lo hizo seguramente visitando a
licenciado López Portillo. La CTM apoya a el licenciado López Portillo. Ese era el destape. Y luego la CNC. Ese mismo día llegaban a verlo. Y luego la CNOP, ese mismo día. Y ya estaba. Pero además, fíjense, cuánta democracia había, que en ese tiempo, cuando destapan a López Portillo, no hubo candidato opositor formal, fue candidato único, porque también habían partidos paleros, esos no los voy a mencionar, que se fueron creando para simular de que había democracia. Pero en ese sexenio ni siquiera eso. Creo que sí hubo independiente. Valentín Campa, sí. ¿Cuántos votos sacó? ¿Qué porcentaje de votos obtuvo el finado López Portillo? Pues como el 90% de los votos. ¿Y ustedes creen que votaron así millones? No, en las mesas rayaban las boletas. Todavía nos los hicieron a nosotros aquí, en Puebla y en otros estados, cuando impusieron a Felipe Calderón, que llegaron a un acuerdo con el gobernador de entonces, Marín, los del PAN, porque primero era, ayer hablaba yo de que el finado Monsiváis decía que la única doctrina de la derecha era la hipocresía. Primero decían, fuera Marín, fuera Marín, fuera Marín. ¿Sí se acuerdan, no? Y luego se pusieron de acuerdo y les ayudó Marín en el fraude. Y ya no fue fuera Marín, fuera Marín. Entonces aquí también tacharon boletas y rellenaron urnas y falsificaron actas cuando el fraude del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Entonces, ya eso, ya no. La compra del voto, el que se acuerdan cómo lo repartían aquí en Puebla tinacos, no voy a decir de qué color, letrinas, no voy a decir también de qué color. Entonces, todo eso, pues ya no, y despensas, pero al por mayor, materiales de construcción, pollo, patos, chivo, borrego, puerco, cochino, marrano, cerdos. Decían allá en Campeche, no queremos candidato ni de pollos ni de patos. Y frijol con gorgojo, ¿no? ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, ya nada, que el pueblo decida libremente, que haya una auténtica, una verdadera democracia. La compañera. Presidente, son dos preguntas.
La primera, ahora, bueno, soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7. La primera, que sobre los proyectos que presentó el gobernador, Queremos aclarar el tema ese que estábamos tratando, porque seguimos con la investigación, ¿no? Ahorita me están informando, ese contenedor se cargó en Qingdao, China, ahí se cargó. No sabemos cómo lo trasladaron a Busan, Corea del Sur, y ahí se embarcó hacia Lázaro Cárdenas. Es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde o por dónde vienen los contenedores. Les vamos a pedir a esos gobiernos que nos ayuden para aclarar cómo es que salió, de dónde y etcétera, ¿no? Tenemos otra información, pero no se las podemos decir, ¿no? Gracias. Ahora sí, te escuchamos. Una disculpa. Buenos días, presidente. Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7, y a todos los presentes. Preguntarle de los proyectos que presentó el gobernador, bueno, esta es la primera pregunta, la nueva línea 4 del Ruta, lo de la central camionera, lo del distribuidor o los distribuidores periféricos, más o menos cuántos recursos serán estatales y cuántos federales. No sé si tendrán un aproximado. También entiendo que irán algunos recursos de Banobras. Esa es la primera. Y la segunda es cómo reivindicar la memoria histórica a propósito del 5 de mayo, de los pueblos indígenas que participaron en esta batalla. Pueblos de Xochapulco, de Zacapuastla, de Tetela de Ocampo. Lo anterior porque me contactaron pues descendientes que integraron el 6º batallón de estas comunidades y que recuerdan mucho, me comentaron, la guardia de honor que usted hizo al general indígena Juan Francisco Lucas. ¿Cómo pues reivindicar tanto históricamente, social y hasta políticamente estas comunidades que precisamente estarán también ahí en el presidium, algunos descendientes, pero pues cómo lograr que ellos también sean pues reconocidos y que sean recompensados de alguna manera por estas participación a la soberanía nacional? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Bueno, pues tenemos que recordar siempre que participaron comunidades indígenas, campesinas. Yo en mi discurso de hoy lo subrayo, lo menciono, y así tenemos que estarlo recordando, porque sí participó el ejército regular, profesional, pero fue el pueblo. Eso es un timbre de orgullo para este Estado, porque participaron comunidades indígenas, campesinos, en la batalla de Puebla. Y siempre ha sido así. Además, en el ejército, pues hay campesinos, hay obreros, por eso hablo de que el soldado es pueblo uniformado. Y sí hay que seguir reconociéndolos. En Puebla, históricamente, en todas las luchas, se hablaba de los serranos, siempre, y dirigentes muy importantes en el movimiento de reforma. Y no se olvida eso está presente en los municipios, en los pueblos,
de este Estado, la lucha de las comunidades, de los pueblos, eso existe. Había hasta una rivalidad entre serranos y los del Valle, tenía un nombre, nada más que no olvido, los que vivían en la planicie del Estado. Los serranos sí eran muy identificados, definidos, ¿no? Los de Zacapuastla, de todas las comunidades y municipios de las sierras, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a estarlos recordando. Sus historias, sus versiones de cómo participan. Sí, podría ser eso. Sí, con la Secretaría de Educación Pública, con Cultura, Memoria Histórica. Le vamos a pedir aquí a Jesús que nos ayude y que platique contigo para ver qué se puede hacer. Y lo otro, sí, estamos trabajando de manera coordinada. Sergio ya se entrevistó con Jorge Mendoza de Banobras para ver lo del financiamiento de estas obras de infraestructura, todo esto que él planteó, y también nosotros vamos a ayudar. También ya se entrevistó con el subsecretario de Egresos, Juan Pablo Devoto, y se está viendo cómo ayudamos para que sus planes se lleven a la práctica, se conviertan en realidad, y tenemos el compromiso de resolver el problema de salud en Puebla. El Seguro Social tiene que seguir trabajando para entregar los hospitales y que no haya falta de médicos, de especialistas, de medicinas, que estén en buen estado las instalaciones médicas. En fin, estamos trabajando de manera coordinada. Señor presidente, A ver, ya nos vamos a ir, ¿eh? Si nos vemos todos los días. Presidente, gracias. Sobre el tema de migración, yo quería abundar un poco. ¿Cuál fue el análisis que hicieron de qué va a pasar en la frontera de México una vez que concluya el título 42, ahora que se reunieron con la funcionaria de Estados Unidos? También se informó que México va a seguir aceptando migrantes por razones humanitarias a pesar de que concluya este título, porque entiendo va a haber otro mecanismo para deportar a los migrantes. Entonces, ¿qué se espera que pase en la frontera? Si podría desbordarse la situación, o cuál fue el análisis que hicieron y qué tantos migrantes podría recibir nuestro país. Bueno, con la información que se está dando, nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está abriendo una opción, una alternativa. Apenas anunció el presidente Biden de que se finalizaba o se iba a finalizar lo de la emergencia sanitaria y empezaron coyotes que también se disfrazan de defensores de migrantes. Empezaron a hablar de que se organizaban caravanas.
pero al darse la información de lo que se está haciendo, mucha gente no va a dejarse engañar. Y eso es lo que estamos llevando a cabo. Y nuestro compromiso de siempre dar un trato humanitario a los migrantes, pero informarles que existen estas vías, que no tienen que salir de sus países, que pueden hacer el trámite en Guatemala, que pueden hacer el trámite en El Salvador, que pueden hacer el trámite en Honduras, que pueden hacer el trámite en Colombia, en Panamá, en Ecuador, que hay visas para Haití, para Cuba, Venezuela, falta uno, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Salvador, Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, esto va a ayudar mucho a que no aumente el flujo migratorio a partir de la desinformación y que se corran riesgos. ¿Habría alguna preparación especial justo por si se incrementa? No sé si el canciller pudiera también hablar. Estamos pendientes nada más, pero tenemos el mismo plan que se ha aplicado en otras ocasiones de albergues, servicio médico, el cuidar lo del transporte, decirle también a la gente, a los transportistas, porque hay quienes sacan raja también, rentando trailers y que no va a ser nada más responsabilidad de los choferes, los accidentes, porque hasta ahí llega. O los autobuses que llegan los dueños y dicen cuando se detienen los autobuses, es que me robaron el autobús. Yo no sé nada, no tuve nada que ver. Ya ese cuento no va a funcionar, no funciona. O sea, vale más que lo sepan, porque nos están ayudando las fiscalías estatales. Y sobre el número, no sé si salió un comunicado, no sé si el canciller pudiera hablar sobre un cálculo que se tenga de cuántos migrantes podrían ser deportados de Estados Unidos. No, eso no lo manejamos, porque además los números que se dan siempre son mayores y no sucede nunca el que se rebasen las metas, los números. No sé si quieras tú, Marcelo, hablar sobre esto. Bueno, yo lo único que diría es reiterar las cifras que acabo de dar sobre nuevas vías para poder acceder a los Estados Unidos. Ese es el punto medular. Lo demás pues, es entrar a la especulación. ¿Qué serían las cifras importantes? El concepto importante. Nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral de Estados Unidos para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son 360,000 para este año. De esas ya
Hoy en día ya tenemos 90,000 personas que siguieron este procedimiento y están ya en Estados Unidos. Llegaron vía aérea porque hicieron su aplicación. Permisos de reunificación familiar y para movilidad laboral de Honduras, Guatemala y El Salvador, esto es nuevo, adicional, son 100,000. Pero no puedes intentar las dos. Si quieres solicitar o tramitar esto y ya estás en otro país, pues evidentemente ya la aplicación a lo mejor no va a funcionar. Pero entonces son 360,000 más 100,000 adicionales. Y 64,716 que son las visas H2B, que son para también Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, pues son cifras importantes porque no se tenían antes. Insistirle a las personas que nos están viendo que lo que les están diciendo que por $7,000 los llevan a la frontera con Estados Unidos con los trailers y todas estas vías muy peligrosas y que ya no los van a regresar es falso. Los están engañando. Pasó hace unos meses también con Haití. Por eso es importante dar esta información. Y bueno, estaremos informando. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Y preguntarle, ya la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la pandemia de COVID. Si en México también estarían declarando esto en los próximos días o qué van a hacer. Sí, estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado al respecto, el martes. ¿Ese día ya se declararía el fin de la pandemia? No. Ese día vamos a que los médicos expongan. Antes nos vamos a reunir el lunes, tenemos reunión a las 6 de la tarde con los integrantes del sector salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto. Vámonos a desayunar ya, ¿no? Tú quedas pendiente. Queda pendiente. ¿De la qué? La privatización del agua en Puebla. 10 años con una empresa que solamente está causando beneficios para la misma, en detrimento de los poblanos, gobiernos de Morena, gobiernos del PAN, promesas en campaña que no se han cumplido para explicar. Parece que la empresa es más poderosa que los gobernantes. ¿Qué nos dices? No, eso no es cierto, pero hay que ver de qué se trata, de cuándo se dio ese contrato, ese convenio, ¿sí? Cuándo se concluye, cuándo termina, si es bueno o malo el servicio, todo lo que se tiene que ver en estos casos. Hay 3 juicios perdidos por la empresa porque contamina, no limpia y cobra. A ver, entonces, porque eso es de nosotros, es federal. No. Es una concesión que se dio en el gobierno del gobernador Moreno Valle, una concesión que tenía muchos vicios con temas muy altos. Sin embargo, se hizo un análisis y un estudio por parte del gobernador Barbosa, donde se dio cuenta de que financieramente era muy complicado poder cambiar la concesión que tenía Aguas de Puebla, y sin embargo, lo que le daba derecho era tener un incremento de casi el 30%. Lo que se logró es que se pudiera llegar a un acuerdo donde no tiene un aumento de más del 4% y tiene un compromiso de inversión para poder atender parte de la zona metropolitana. Se ha hecho un conjunto con los presidentes y alcaldes de toda la zona metropolitana buscando generar las mejores condiciones. Financieramente es un tema muy complejo y muy complicado, en donde hoy los municipios y el Estado no tienen el soporte para poder dar toda la infraestructura que requiere esta zona metropolitana para ello. Sin embargo, las condiciones que se hicieron para poderla bajar y poder tener condiciones hoy importantes, con un compromiso de inversión, sin apalancamiento por parte del Estado, ya generan otro tipo de condiciones que en el corto plazo se empezarán a ver beneficios de inversión por parte de la empresa.
presidente José Cristo. Presidente, Puebla lo quiere mucho. Puebla lo quiere mucho, señor presidente. Es recíproco y vámonos a desayunar. Vamos al acto. Vámonos. No, es de eso. No hablamos. Me da muchísimo gusto verles, la prensa, los medios en Puebla siempre han estado a la vanguardia. Me consta, porque por aquí pasé caminando cuando el éxodo por la democracia, 1991, o sea que tiene que 20. Ya llovió. Bueno, y los medios en ese entonces y siempre aquí en Puebla informan con objetividad, con profesionalismo. ¿Los verdaderos medios de comunicación libres? La mayoría. ¿Cuándo regresa, presidente? La mayoría. Siempre voy a estar aquí en Puebla. Tengo la dicha enorme de conocer los 217 municipios de Puebla. Sí, y imagínense, Cholula con tanta historia, con tanta cultura, ¿sí? Y así todos los pueblos, todas las regiones. Eso lo van a decidir ustedes. Bueno, Dios, adiós.